Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Hablemos de. En esta ocasión estoy junto al pastor Óscar Martínez Retamal. Él es uno de los pastores de la iglesia wesleyana de aquí de Osorno y a la vez es un evangelista interdenominacional. Con él estaremos hablando acerca de la importancia que tiene el ministerio pastoral. Las Escrituras dicen: os daré pastores de acuerdo a mi corazón, que os apacienten con ciencia y sabiduría. Se dice que Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores, dijo: si Dios te ha llamado a servirle, no te rebajes en ser rey de Inglaterra. Bienvenidos, amigos, a este programa. Pastor Óscar, bienvenido al programa Hablemos de. Muchas gracias, Pastor Genaro. Un saludo a toda la audiencia. La verdad que para mí es un privilegio poder estar en este programa, así que le agradezco inmensamente la consideración a invitarme. Bueno, para nosotros es el honor de poder tenerte con nosotros. Muchas gracias. Óscar, quisiera que este programa no fuera una entrevista de preguntas y respuestas. Más bien me gustaría que tuviéramos un tiempo de conversación y de diálogo en torno a lo que es la pastoral, la tarea pastoral. Y lo primero que viene a la mente entonces es: ¿qué significa para ti ser pastor? Y tengo una pregunta muy importante que va junto con esta. ¿A qué edad tú te diste cuenta de que sentías la vocación al ministerio? Gracias, Pastor Genaro. Sí, bueno, la verdad es que para mí en lo personal, ser pastor es ser una persona íntegra con un claro y profundo llamado de Dios en el interior. Obviamente ese llamado nos lleva a servir a Dios y al prójimo con esa convicción. Y ser pastor además implica entender el propósito de Dios con el cuidado del rebaño. Ahí es donde uno tiene que tener la capacidad como pastor de aconsejar adecuadamente, de llevar al rebaño a pastos verdes y supervisar un desarrollo que sea óptimo en la vida del creyente. Y en relación a la segunda pregunta, bueno, yo sentí el llamado al ministerio alrededor de los 12 años de edad. Yo entregué mi vida al Señor Jesús de forma pública cuando tenía 8 años. Me recuerdo perfectamente un día jueves en la ciudad de Purranque. Pero el llamado al ministerio fue en mi adolescencia. Obviamente yo no tenía claridad a dónde el Señor me estaba llamando a servirle. Solo sabía que Él deseaba que yo sea un predicador y que lleve el mensaje del Evangelio a muchas personas. Pero con el tiempo fui dándome cuenta que el Señor me estaba llamando al oficio pastoral, donde también he tenido el privilegio, como usted muy bien lo ha señalado, de desarrollar el ministerio evangelístico durante ya mucho tiempo. Uh-huh. Ser pastor es sin duda un alto privilegio que el ser humano puede recibir, ser llamado por Dios para dedicar su vida a su servicio. Amén. Pero a la vez también es una gran responsabilidad. Se dice que es uno de los oficios más difíciles que existen para el ser humano. Tenemos nosotros muchas cosas que hacer. Podríamos enumerar algunas, como por ejemplo enseñar, predicar, aconsejar, interceder en el cuarto secreto, ¿no es cierto?, de oración, sí, planificar actividades, visitar, y podríamos colocar un etcétera, etcétera. Y con frecuencia, Óscar, también uno enfrenta la crítica y la murmuración malintencionada de las personas, de tal manera que el pastor se va gastando. Y se dice que es un hombre, aunque vive rodeado de gente, solitario. ¿Qué compartes con esa idea? Efectivamente, el trabajo pastoral es sumamente desgastante y aún uno como pastor más joven
igual lo puede ver. Es estresante en el sentido de que uno tiene que sobrellevar la carga de los hermanos, estar siempre pendiente del progreso espiritual de ellos, pero también a veces, claro, la crítica, la lucha espiritual que uno tiene que hacer en el campo ministerial igual no es fácil. Sin embargo, el Señor nos da fuerza para continuar la tarea, pero como usted muy bien lo señala, es una multiplicidad de labores que tiene que hacer el pastor en su oficio pastoral. Sí, es una tarea complicada, Sí. es una tarea, pero a la vez es un enorme privilegio. Y Sí. de ahí es la necesidad, yo creo, Óscar, de que entre los pastores se vayan formando lazos de comunión Sí. sincera y de ayuda mutua. Porque si bien es cierto, el pastor puede experimentar la soledad, el cansancio, la depresión, necesita compañeros de milicia en quien poder acudir en los momentos que lo requiere. Exacto. ¿No es cierto? Sí, el amigo es fundamental y sobre todo quienes desarrollan la misma labor ministerial. Eso es muy bueno para llevar juntos las cargas, orar los unos por los otros. Y esto Yo creo va que más encima de las organizaciones. por supuesto, Porque pastor. podemos tener organizaciones pastorales, Sí. pero no amigos pastorales. Exactamente. Y lo que necesitamos son compañeros de milicia en quien nosotros podamos confiar en el momento oportuno. Exactamente. Por encima del letrero denominacional nos une la misma pasión, la misma vocación, y eso es lo que hace que tengamos amigos, pastores en diferentes denominaciones. Sí. Mira, avanzando en la conversación, el apóstol San Pablo, cuando él le escribe al pastor más joven, Timoteo, Sí. le dice: procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Sí. Esto tiene que ver con el desafío intelectual y la preparación teológica del pastor. Debe estar en un constante aprendizaje. Mi pregunta es: ¿en qué instituto bíblico te preparaste tú para ser pastor? Y tengo entendido que sigues estudiando en una universidad. ¿Podría hablarme algo de eso? Sí, así es, pastor. Bueno, yo terminé mis estudios bíblicos teológicos en el seminario de la Alianza Cristiana y Misionera el año 2005. ¿Eso queda en Temuco? En Temuco, sí. Y ahí mismo estudiaron mis padres también, donde se conocieron y se casaron. Entonces, el Señor me permitió terminar el año 2005, bachiller en teología, 4 años de estudio, donde además del estudio semanal, teológico y bíblico, donde uno aprende mucho y es de mucha bendición, los fines de semana teníamos lo que se llamaba la obra práctica, que yo la realizaba aquí en Osorno. Y donde uno tenía que entregar un informe del trabajo realizado, y eso matizaba la parte intelectual, la parte bíblica que uno iba aprendiendo y adquiriendo con el desarrollo formativo del carácter y el trabajo en la obra del Señor. Así que ese tiempo de estudio en el Seminario de la Alianza yo lo valoro mucho porque fui enriquecido espiritualmente y también en cuanto a mi carácter. Ahora estoy terminando la maestría en divinidad en la Universidad Wesley, que tiene su sede allí en Marion, Indiana. Comencé el año 2017, en junio, en las clases presenciales, allá mismo, y ya estoy en la cuenta regresiva. Me queda poquito. Ya. El otro año, ya en mayo, estoy terminando, y van a ser un poco más de 4 años, pero ha sido de gran bendición ese tiempo de estudio. Oh, felicitaciones, Óscar. Yo creo que la juventud es la mejor época para prepararse y para adquirir conocimientos y así servir mejor al Señor. Necesitamos obreros, como yo digo, necesitamos predicadores, pastores bien preparados. Vivimos en un tiempo en el que el pastor debe estar enteramente preparado, como dice la Escritura, para toda buena
obra. Bueno, el pastor, el modelo perfecto para mí, el prototipo perfecto de pastor, lo encuentro en Jesús. Yo creo que concordamos en eso. Él es el buen pastor. Y de hecho en ese pasaje tan conocido de la alegoría que él hace del buen pastor en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero más adelante en ese capítulo él dice también, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Hay uno de esa relación vertical entre el buen pastor con el Padre, pero también esa relación horizontal entre el buen pastor con su rebaño. Entonces, yo creo que hoy día todo líder, sea pastor que lleve años en el ministerio como un pastor joven, tenemos que tener en Jesús el prototipo de pastor perfecto. Uno puede observar en su dinámica de liderazgo esa cercanía que él tenía con la gente, el hecho de que él se desgastaba por las ovejas y pensando en la cruz, él dice, yo doy mi vida por las ovejas. Entonces, uno como pastor tiene que estar dispuesto a desgastarse por las ovejas, a conocer al rebaño, también a saber que uno tiene que ser conocido por el rebaño y, por supuesto, a conocer a Dios de igual forma. Ahora, yo considero que dentro del modelo bíblico de pastor, hay dos cosas que son indispensables en el oficio pastoral. Uno es alimentar al rebaño adecuadamente y el otro es proteger al rebaño. Un pastor, como lo estamos conversando, tiene que estar dispuesto a alimentar adecuadamente al rebaño. Para eso tiene que ser un lector avezado, sí. Tiene que tener la disponibilidad de no solo ser autodidacta, que hay muchos que tienen esa habilidad admirable, pero también aprender de otro. Leer libros teológicos, inclusive libros seculares que pueden dar mayor conocimiento sobre la actualidad y contextualizar nuestro mensaje y nuestra misión. Y también debe proteger al rebaño en el sentido de que un pastor que no visita al enfermo o que no está dispuesto a ir al hospital, a estar alentando a aquel que está de poco ánimo, no ha entendido la labor pastoral. La labor pastoral yo la resumo en la capacidad de enseñar adecuadamente y de proteger también al rebaño. Muy interesante lo que nos comentas acerca del ministerio de Jesús. Sí. Te pregunto, Óscar, esto porque nuestros jóvenes a veces buscan un prototipo pastoral o de liderazgo en ciertos personajes por ahí que son más conocidos, claro, y que posteriormente se les cae el modelo y entran en una etapa donde se defraudan porque pusieron los ojos ¿en quién? En un ser humano. Yo concuerdo plenamente contigo en el sentido de que Jesús es el prototipo de un pastor perfecto. Sí. Él es llamado el buen pastor, el gran pastor, sí, el príncipe de los pastores. Exactamente. Y agregando a lo que tú dijiste, Él nos dejó un modelo de liderazgo basado en el servicio. Él dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir y dar mi vida para rescatarles a ustedes. Entonces, el liderazgo es precisamente eso. No es un estatus, es decir, ser pastor no es un rango jerárquico que sí, tú o yo hemos adquirido, sino que es una posición de servicio a Dios. Y cuando servimos a Dios, entonces estamos en mejores condiciones de poder servir a nuestro prójimo. ¿No te parece? Sí, por supuesto. Y la otra palabra que no hemos hablado acá, Óscar, es la integridad. Fundamental. Fundamental. Ser personas creíbles. Cartas abiertas. Sí. Como Pablo le dice a Timoteo, que el que anhela obispado, buena obra desea.
pero es necesario. Que sea irreprensible. Sí. Eso significa que nadie tenga nada que decir Sí. de nosotros. Exactamente. Y si alguien dice algo, que lo diga mintiendo, Exacto. pero, Sí. pero no demos nosotros razón de que la gente hable mal de los pastores a causa de nuestro mal testimonio. Amén. ¿No te parece? Plenamente de acuerdo. Sí. Y de hecho, ese énfasis en la integridad del ministerio pastoral, Pablo también se la reitera a Tito, Sí. otro joven pastor Sí. que era también un discípulo del Señor. Y yo creo que eso es clave para que no solo nuestra buena retórica bien elaborada o nuestras palabras bien dichas impacten, sino que impacte nuestro estilo de vida. Claro. Eso es fundamental. Precisamente. Lo que Pablo dice, aprendan de mí, Exacto. como yo de Cristo. Sí. Entonces hoy día hay muchos líderes que no pueden tener esa confianza de decir, bueno, mírame y haz como yo lo hago. Sí, exactamente. Sí. Así es. Sí. Óscar, hablemos un poquito acerca de la iglesia en pandemia. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Qué estrategia han usado para continuar con la pastoral en medio de esta crisis sanitaria que vivimos hoy día como sociedad? Sí. Bueno, nosotros hemos tenido que innovar, yo creo, como casi todas las iglesias en el mundo, por producto, como usted dice, de la pandemia. Y si bien no ha sido fácil al principio, no obstante, desde el mes de marzo hemos tenido que masificar las redes sociales, las plataformas tecnológicas, para hacer una pastoral a distancia, pero no por eso menos efectiva. Hemos tenido desde fin de marzo reuniones a través de plataformas Zoom, los días martes, los días jueves, estudios generales, pero también estudios sistemáticos. Los días domingo tenemos servicios en línea que se graban un día antes y luego se masifican el día domingo por YouTube, Facebook. Hemos tenido streaming, o sea, hemos tenido que aprender también de muchas plataformas tecnológicas para que nuestro mensaje trasunte y sea exitoso. Y en este tiempo, pastor, si bien ha sido una labor muy desgastante en cuanto a que hemos tenido que estar ahí a veces todos los días de la semana en reuniones de liderazgo, de planificación, como también en los estudios que uno tiene que compartir, sin embargo, uno se alegra cuando ve que hay creyentes que manifiestan constancia desde el primer momento. Hemos visto eso, inclusive algunos que no participaban de todas las reuniones semanales de forma presencial en la iglesia, en las actividades por las plataformas que hemos tenido, ahí han estado. Sí. Y inclusive algunos que son hermanos de la tercera edad y que no eran nacidos al internet ni a la tecnología. Me ha llamado la atención que algunos de ellos se han comprado un celular para tener la plataforma y descargarla, para poder tener también mejor conexión a internet, y han hecho esa inversión porque quieren ser edificados. Y eso es lo que yo valoro en este tiempo de pandemia, donde hemos tenido obviamente que innovar. Sí, yo concuerdo plenamente contigo en el sentido de que la gran mayoría de los pastores hemos tenido que cambiar el paradigma de una iglesia presencial ahora a pastorear una iglesia virtual. Sí. Y para eso hemos tenido que pagar un precio desgastante, porque no lo sabíamos, no estábamos preparados para esto. Exacto. Y dadas las circunstancias que vivimos, Óscar, yo creo que para continuar con nuestra misión de predicar y discipular, pienso que en el futuro vamos a tener que reenfocarnos en la importancia de lo que es iglesia en casa. Sí. Yo creo que eso lo habíamos tal vez dejado a un lado, la sencillez de la iglesia funcionando en la casa. Yo creo que ahí hay una herramienta que es probable que vamos a tener que usar con mayor dedicación en el tiempo futuro. Exacto. Y es el modelo, al menos, del primer siglo de la Iglesia Apostólica. Claro. Sí, el libro de los Hechos, uno ve y aprecia en las mismas cartas de Pablo esa invitación a perseverar en la casa, en la iglesia en casa. Claro. Y hay mucha referencia a que esa era la forma exitosa de hacer iglesia. Y hoy día muchos cristianos, muchas congregaciones
hemos tenido que enfocar nuestro trabajo justamente desde casa. Y ahora pensando también a futuro en hacer grupos pequeños, donde algunas iglesias obviamente sí estaban trabajando, pero donde hay que hacer un trabajo mucho más perseverante sí, y más potente más en esa potente área. en Sí, esa área, sí. sí, Hay que volver al libro de los sellos. sí, Yo creo que ahí está el secreto, ¿eh? sí, El libro de los sellos de los apóstoles. exacto. En esa época tú tienes que recordar que no existían los templos que tenemos hoy día nosotros. Claro. Eso vino mucho después. Sí. Entonces la gente cómo servía al Señor en sus casas. Exacto. Y llegaron con el Evangelio incluso a la casa del mismo César, cuando Pablo escribe. Claro. A mí me encanta ese Wow, verso, ¿ah? Cuando sí. dice, saluden a los hermanos que están en la casa de César. Claro, César perseguía a la iglesia, sí, ¿no es cierto? sí. Se dice que llegó a incendiar Roma para culpar a los cristianos Claro. y perseguirlos, matarlos, Sí. exterminarlos. Pero a pesar de eso, dentro de la casa de César habían cristianos, Claro. porque había llegado a la iglesia ahí, Exactamente. funcionando a través de estas redes de casa. Exactamente, Sí. sí. Sin la tecnología Sí, en ese tiempo, sí. pero con el poder del Espíritu Santo para llegar a través de esta estrategia Así es, sí. a todas las personas. Ahora, ¿qué opinas acerca de los pastores que ya han comenzado a hacer cultos presenciales? Bueno, opino que sí mantienen el resguardo y el protocolo que exige el Ministerio de Salud, estaría bien, pero yo recomendaría ir paso a paso en ese sentido. Es cierto que echamos todos de menos el reunirnos presencialmente. Creo que el cristiano evangélico es muy de piel, sobre todo aquí en Chile uno valora eso, pero los pastores que han optado por ya comenzar a reunirse, bueno, desearle el mejor éxito, que lo hagan de la manera más adecuada, siguiendo todas las restricciones y protocolos, pero al menos en nuestro caso estamos pensando que eso se va a dar más a futuro. Pero mientras tanto vamos a seguir perseverando en el trabajo que estamos haciendo a través de la tecnología. Mira, nosotros estamos también en el mismo sentir. Creemos que no vamos a empezar inmediatamente, sino hasta que tengamos seguridad de que esto de la pandemia ha menguado. Estamos trabajando todo un protocolo, ¿sí? Para que cuando este momento llegue estemos preparados. Hemos estado invirtiendo también en algunos insumos que vamos a necesitar, pero no queremos adelantarnos porque por sobre el deseo de querer vernos, que eso es una necesidad que la comenzamos a sentir ya, a experimentar. Sin embargo, por sobre ese deseo debe estar el querer la salud de nuestros miembros, de nuestros hermanos. Sí. Entonces, para eso estamos apuntando y para eso estamos trabajando. Y como tú también lo has dicho, creo que debemos desearles bien a todos los pastores que ya han empezado y que se cuiden y que puedan hacer un trabajo como corresponde. Amén. Sí. Bueno, tengo en mi mano este libro aquí. Buen libro. Sí, una iglesia relevante para una sociedad en cambio. Sí. Es un libro pequeño, pero tiene un contenido que usted leyó. Yo creo que fue una de las primeras personas que recibió el libro. ¿Podría darme algún comentario acerca de lo que leíste? Por supuesto. ¿Cuál fue el capítulo o el concepto que más te llamó la atención? Sí, pastor, gracias por el obsequio, porque usted me obsequió ese libro que usted escribió y fue de bendición, lo leí de tapa a tapa y de verdad es muy atingente a la realidad de nuestra sociedad actual y la forma de ser iglesia. Además, me llamó la atención que el libro está dividido claramente en 3 partes, Sí. donde en primer lugar usted hace como un barrido de la sociedad actual, luego presenta también la misión de la iglesia histórica y por último se enfoca en la misión y la estrategia que debería usar la iglesia actualmente. Y en esa última parte, en el capítulo 14, ahí usted habla acerca del cristianismo como un estilo de vida. Y me bendijo mucho ese capítulo porque usted justamente habla de lo que hemos estado conversando,
que es la integridad. La importancia de que nosotros como líderes seamos íntegros, porque el mundo está cansado de una retórica bien elaborada o de palabras solamente, sino quiere un estilo de vida que sea consecuente. Y ahí usted toma las palabras de Pablo a Timoteo sobre el requisito para todo obispo y pastor, y hace un desglose ahí ético ministerial muy bueno y resume la labor pastoral en 3 palabras, que si no me equivoco es integridad, servicio y gestión. Sí. Y me pareció muy, muy acertado, pastor, y yo desde acá, desde mi humilde vitrina, yo quiero invitar a todos los auditores, todos los que nos están viendo, a adquirir este libro. Es un libro de tremenda bendición y yo creo que ningún líder debería dejar de leerlo. Bueno, tú sabes que a los pastores yo estoy regalando este libro. Así que ya esta semana, cuando ya hemos salido de cuarentena, vamos a comenzar a enviar el libro a diferentes partes del país como un obsequio de Navidad, porque yo creo que los pastores debiéramos leer este libro. Sí. Te cuento una infidencia, consiervo, que cuando me llegó la idea de escribir este libro, me inspiré en la experiencia del profeta Ezequiel, cuando está junto a los cautivos en Babilonia. Dice que él se detuvo en medio de los cautivos y allí permaneció sentado durante 7 días, mirando y escuchando lo que ocurría en medio del pueblo. Correcto. Que estaba esclavo, estaba cautivo, en una situación caótica. Y luego, después de él mirar, de identificarse, sentarse junto con ellos, le llegó la palabra del Señor y para poder entregarla al pueblo. Wow. Es lo mismo que hizo Jesús. Jesús, él se mezcló con los pecadores. Jesús estuvo metido con aquellos que eran el desecho de la sociedad en esa época. Exacto, ¿Pero sí. para qué? Para conocer, para empatizar con ellos. En el sentido que empatizar no significa estar siempre de acuerdo, Exacto. sino sentir lo que el otro siente. Sí. Y ahí le venía el mensaje. Y yo creo que los pastores debiéramos hacer un alto en nuestro caminar y detenernos para mirar el mundo que estamos viviendo, escuchar lo que el mundo dice y luego entonces preparar nuestro mensaje para el hombre de hoy. Adaptar nuestra... la teología no va a cambiar. Exacto. El cielo y la tierra pasará, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Pero sí nuestras estrategias y nuestros métodos tenemos que adaptarlos. Irlos adaptando a las circunstancias que vivimos. ¿No te parece? Sí, por supuesto que sí. Y usted lo aborda muy bien en el libro. Hay que contextualizarnos y usar el mapa adecuado, porque no nos sirve usar el mapa antiguo para una sociedad que ha cambiado totalmente y donde para ser iglesia relevante, como lo dice el título del libro, tenemos que que adaptarnos a ciertas realidades donde nuestra estrategia, como bien dice, tiene que cambiar. Eso es clave. Pastor Óscar Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Su cámara para que diga algunas palabras quienes en esta hora nos están siguiendo. Ok, muchas gracias, pastor. La verdad quisiera dirigirme especialmente a quienes son jóvenes, a quienes tienen el llamado de Dios en su corazón por servir al Señor. No hay nada más placentero para un hijo o hija de Dios que tener la profunda convicción en el corazón que Dios le está llamando para cumplir una asignación ministerial. Obviamente, cuando usted siente ese llamado de Dios, sea joven o quizás no tan joven, pero sabes que el Señor te ha estado inquietando para servirle, debes saber que para la realización de ese llamado en el servicio pleno de la obra del Señor puede que haya un proceso.
usted deba estudiar, se tenga que preparar, formar su carácter, que el Señor va a trabajar en su vida, en su interior, pero también en el aspecto teológico y bíblico. Por eso yo le animo en el Señor a tener la disposición de seguir aprendiendo. Si siente el llamado del Señor y que Dios le esté inquietando para una misión especial, bueno, mi deseo desde aquí es que usted lo pueda hacer sin antes decir: Señor, yo quiero aprender, yo quiero que tú me enseñes a conocer tu voluntad y de esta manera poder ser de bendición a tantas personas en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Óscar. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Y al finalizar este programa quisiera hacerlo con las palabras del Evangelio que narran que Jesús, al ver las multitudes, las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dijo esa frase célebre: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y agregó el Señor Jesús: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quisiera hacerle la invitación a que si el Señor le está llamando al ministerio, como dijo Spurgeon, no se rebaje en ser rey de Inglaterra. Amigos y amigas, será hasta un próximo programa. Hablemos de...